De jóvenes, para jóvenes. Son dos libros que en su corazón puso el Señor, que le dedicarles estos escritos, ¿verdad?, de edificación para jóvenes. Uno se llama Platicando con Dios y el otro es 161 devocionales del Evangelio de Lucas, que seguramente será de bendición para sus vidas o también para que usted pueda llevárselo y bendecir a otras personas, bendecir a algunos hermanos jóvenes principalmente, ¿verdad? Está dedicado a jóvenes que puedan ser de bendición tal vez a sus hijos, sus nietos, amigos, primos, en fin. Le recomendamos que pueda usted ir ahí a la mesa y adquirirlo. Y bueno, hemos ya estado hablando acerca de este libro precioso de Nehemías, en donde vemos que es un libro que nos expresa que la temática es la restauración de los muros y que nos ayuda a comprender el carácter de Dios y la forma en que Dios levanta a sus siervos, donde prepara Él el corazón de siervos que servirán para que otros sean bendecidos, para que otros puedan dedicarle su vida, su servicio al Señor. En la forma en que nosotros vemos el libro de Nehemías como de lo que Dios quiere hacer en la vida de su iglesia, de sus hijos, de aquellos que hemos sido traídos a su redil, a su familia, que ahora pertenecemos a su propia casa, que ahora siendo nuevos nacidos, que ahora hemos recibido esa gracia, el Señor inicia un proceso que le llama santificación, que implica restaurar cosas que el pecado ha deteriorado. En Gálatas capítulo 6 nos dice: el que siembra para la carne, lo cual la carne que produce pecado, el que siembra para la carne, de su carne cosechará corrupción. Hay algo que se ha corrompido, que se ha deteriorado, por supuesto, en la vida de todos nosotros, porque todos hemos sido pecadores, somos pecadores, ¿verdad? Así nos atrajo el Señor a Él, pero ese pecado ha traído terribles consecuencias. Entonces, por supuesto que hay necesidad de una reconstrucción, hay necesidad de una reedificación, y Dios nos capacita en intimidad con Él, como lo vimos con Nehemías en el capítulo 1 y en la parte del capítulo 2 que hemos estado estudiando. Vimos también cómo Dios provee de todo lo necesario para salvarnos y para santificarnos. Nuestra salvación es debido a la obra de Cristo Jesús y nuestra santificación es debido a la obra de Cristo Jesús. No podemos depositar solamente en el esfuerzo personal, el pensar que seremos mejores, seremos santos. Si no hay una dependencia de Dios, y esto es lo que nos enseña una oración bíblica, una oración del tipo de Nehemías, una dependencia en Dios, una espera confiada en que Dios proveerá todo lo que sea necesario para que su propósito y su plan se cumpla. Y es maravilloso porque en esto vemos esa provisión perfecta de Dios. Vemos la manifestación de su misericordia, la manifestación de la entrega en su gracia, de sabiduría, de poder, en la que no tan solo se trata de orar y ya, sino vemos a Nehemías que 4 meses estuvo orando y en ese tiempo Dios le permite tener un plan de acción. Entonces, hoy vamos a hablar que el inicio de la reconstrucción requiere que estemos conscientes con toda claridad de la profundidad de lo que se ha deteriorado,
de la profundidad de la destrucción, necesitamos hacer como un tipo levantamiento de mirar, ¿verdad? Vamos a ver ahorita cómo Nehemías mira los daños, hace un recuento de daños. Y también Dios nos enseña que tenemos que enfrentar oposición. Parece ser que estamos haciendo lo correcto, parece ser ahora que ya entregando nuestra vida, rindiendo nuestra vida al Señor, entonces pues ya todo va a ser así, ¿verdad? Como en un freeway, ¿verdad? De una carretera así tipo americana, que todo está bien bonito, ¿verdad? Parece que vas en un tapete, en una alfombrita, ¿verdad? Ahí manejando y tú dices, no, yo ya directo al cielo. No, Señor. El Señor nos dice, Dios nos habla en su palabra que habrá oposición. Una oposición que muchas veces es tremenda, dura. Y por eso he titulado el día de hoy, debido a que vamos a terminar con la ayuda del Señor el estudio del capítulo 2, ¿qué hago con los burlones? Yo espero que este título no se te olvide. Y vamos a ver la importancia de lo que Dios nos llama a hacer ahora en este proceso de restauración, de forma muy específica, lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Nehemías capítulo 2 versículo 13 dice así: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Padre, te rogamos en esta tarde que tengas misericordia de nosotros y nos permitas entender tu palabra, entender lo que el día de hoy tú quieres hablarnos, entender, Dios, que no podemos seguir haciéndonos ojo de hormiga con las necesidades de restauración en nuestra vida o en la vida de aquellos que podemos nosotros intervenir. Que nos demos cuenta de que estás formando algo en nuestras vidas para formar parte de esta restauración en el cuerpo de Cristo también. Que Dios, tú quieres usarnos para eso, pero tenemos que capacitarnos, entender y experimentar lo que tú quieres en nuestras vidas. Ayúdanos para que tu palabra sea clara, sea evidente, que evidencie lo que hay de necesidad de nosotros, y que esto traiga una renovación de entendimiento que a su vez, como tu palabra lo dice, traiga transformación. Te pedimos que lo que aprendamos el día de hoy, lo que dice tu palabra, sea, Señor, algo que podamos comprender correctamente y sobre todo aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. El daño es evidente,
Pero a veces no estamos tan conscientes de eso, o no queremos estarlo. No estamos conscientes o no queremos estar conscientes que se debe de restaurar, que se debe reedificar, que este es el llamado de Dios a nuestras vidas. Hay una tendencia en nuestra sociedad que se nos ha impuesto una forma de pensar en la que se nos acomoda muy bien evadir las circunstancias. Es lo que algunos le llaman negación. Somos expertos para eso, para ejercer la negación. No quiero ver la realidad de lo que está sucediendo. Incluso algunos a esto les llaman fe. Algunos piensan que verdaderamente está bien, que es mejor dejar pasar y olvidarme de lo que pasa y ahí, ¿verdad? Y no hablar y darme cuenta de la verdad. Este no es el llamado de Dios para su pueblo. No era el llamado de Dios para Israel, y por eso en Jeremías capítulo 6, versículo 13, vemos cómo dentro de la exhortación que Dios hace al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, les dice exactamente lo contrario a lo que nosotros muchas veces estamos haciendo. Dice Jeremías capítulo 6, 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Por supuesto, la avaricia es un pecado, el deseo de tener más, sin estar en contentamiento con lo que tengo ahora. Y fíjate cómo todo esto se había contaminado. Como dije hace un momento, es muy común que estos pensamientos se contaminen. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Negación. No hay paz. Pero ¿qué tal si yo digo que si hay paz unas 500 veces, a lo mejor pues ya me convenzo de que hay paz, y cuando menos yo estoy en paz? Con que yo me sienta bien, con que yo sea feliz, que el mundo ruede. Que los problemas pues ahí están, pues ya Dios se encargará de ellos. Hemos adquirido algo que se le llama mente positivista, pero que cuando somos confrontados con lo que los hombres de Dios como ejemplo para nuestras vidas hicieron, nos damos cuenta que esa mente positivista es orgullosamente autosuficiente. Yo decido cómo ver las cosas, yo prefiero hacerlo así y no tengo ningún interés en lo que Dios ha dicho. No tengo un verdadero interés en depender del Señor. No voy a su palabra. No me doy cuenta de que la realidad de lo que su palabra está mostrando en mi vida. Hermanos, hermanas, amados, amadas, es sumamente atractivo ver los problemas solucionables sin ver realmente la raíz, sin ocuparnos de buscar dónde está el origen de esos conflictos. Nehemías no hizo eso. El versículo 13, él se ocupó. Alguien le dijo de su familia, de sus hermanos: Jerusalén está destruido y terriblemente destruido. Y él se siente muy mal de eso. Es normal que nos sintamos mal de eso, de las circunstancias que vivimos. Pero no debemos nosotros ni someternos a esa circunstancia de temor, de miedo, de dolor, porque Dios nos da esperanza en su palabra. La obra de Cristo Jesús nos da esperanza, pero siempre y cuando nosotros nos demos cuenta de la realidad, porque su palabra es verdad. ¿Y sabes lo que su palabra, la palabra verdad significa? Lo que corresponde a la realidad.
Dios no es un Dios de ilusiones. De hecho, en el capítulo 16, por tiempo no permite que lo vea, pero lee el capítulo 16 que les exhorta nuevamente al pueblo. Ustedes están peor que sus padres idólatras. ¿Por qué? Porque son guiados, sus vidas se guían solamente en la imaginación de su perverso corazón. Pues yo me imagino que en algún momento se va a arreglar. Yo me imagino que algún día Dios va a tratar con mi hijito y entonces pues lo va a sacar de las drogas. Yo me imagino que en algún día, ¿verdad?, a Dios hará algo con mi matrimonio. Y seguimos, Dios hará algo, algún día me va a cambiar. Y me imagino nada más eso. Y eso no es lo que Dios quiere. Nehemías dice que sale de noche porque no se conforma con lo que le dijo alguien. Él tiene que ir a ver cuáles son los daños. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ver la realidad. Por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que están consumidas por el fuego. No son buenas noticias. La realidad del daño requiere nuestra intervención. No que huyamos, no una evasión, no una negación. Nehemías recibe el llamado de ir a Jerusalén y va a Jerusalén. Para él hubiera sido cómodo quedarse ahí como copero del rey. Estaba en un palacio, estaba bien, estaba con todas sus necesidades resueltas. Pero eso no es lo que le debe de bastar a un hijo de Dios. El hijo de Dios verdadero, un siervo de Dios, le tiene que incomodar la necesidad de alguien más, la necesidad del plan de Dios para sus hijos. Es común que veamos cómo están deteriorados matrimonios alrededor de nosotros, familias alrededor de nosotros. Es común que veamos a veces que nuestros hijos están pasando por circunstancias difíciles y sentimos que no dan pie con bola, ¿verdad? Eso significa que no avanzan, no hacen nada. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¡Ay, qué feo! Ay. Es normal, está bien sentir, pero no nos conformemos con sentir, porque eso apacigua la conciencia. Ya me sentí mal, ya sentí feo, Señor, ayúdalos, amén. Y voy y sigo con mi vida. Recordamos esa parábola del buen samaritano. De 4, 1. Uno que no era judío fue el que sintió el dolor de aquel necesitado. No se trata solo de sentir mal, sentir dolor, sino que ese dolor nos haga reaccionar, nos haga intervenir. Dice el versículo 14: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Él planeó visitar y ver todos los daños y dijo: bueno, me voy a llevar mi caballito, vámonos a ver. Y empieza a hacer ese viaje, ese recuento de daños. Intervino como debería, tiene que intervenir para la correcta reconstrucción, la restauración. Pero él planeaba dar esa visita en caballo, y su caballo no pasaba ya. ¿Qué nos dice esto? Que lo que Nehemías pensaba de lo que estaba, cómo estaba deteriorado todo, era peor. Eso nos va a suceder. Eso es lo más común. Tú piensas que tu problema es el enojo. Y está bien, Señor, vamos a reconstruir, vamos a hacer, restaura, necesito una restauración. Y cuando abres la cloaca, no, hombre, salen unos alimañas y te das cuenta que es mucho peor el problema. Que el enojo trae atrás de eso una cantidad de pecados que no te habías podido imaginar que en tu corazón estaba ahí. Es más, te habías autoengañado, se te había acomodado el pensamiento humanista y muchas doctrinas que se dicen cristianas, en donde te están diciendo: sí, no hay problema, ¿verdad? Tú estás hecho a la imagen de Dios, eres bueno. Y tú no puedes creer, no puedes dar crédito a lo que está realmente sucediendo dentro de ti.
pero tenemos que ver la realidad. Nehemías no se queda así, ya no pasé, pues ya ni modo, pues aquí no regreso. No, se baja de la cabalgadura y dice ahí el versículo 15 que sube de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví hasta el último detalle. Porque la restauración requiere certificar aquello que se nos ha informado y verdaderamente darnos cuenta de que se ha dañado. Hermanos, el pecado es algo terrible. El pecado es algo que destruye. El pecado ha hecho cosas que, repito, a veces no podemos ni siquiera estar conscientes. Pero el Señor en su misericordia quiere hacernos conscientes de todo lo que se ha dañado. Si tú estás ocupando un liderazgo, por ejemplo, en tu casa, en tu trabajo, en un grupo de estudio, en una coordinación de ministerio, como pastor, cualquier liderazgo que nosotros tengamos es de parte de Dios. Tenemos la responsabilidad de involucrarnos en las situaciones. Muchas ocasiones la culpa que nos lleva a vergüenza nos lleva a dar un paso atrás y decir, pues es que ya nadie me hace caso, es que mis hijos ya me responden bien feo, es que no creen en mí, y entonces nos mantenemos así, pues ya que Dios haga. No, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. ¿De qué nos limpia? De todo pecado, dice la palabra. Si Dios te puso ahí, arregla ese asunto, clama por la misericordia de Dios y ahora colócate nuevamente ahí y hazlo guiado por el Señor, porque Dios quiere usar tu vida. No te conformes con que alguien te dijo, ¿verdad? Siempre va a haber una perspectiva objetiva y mucho más profunda si estás ahí, si te involucras. Por eso es tan importante no quitarse, no irse. Lo más fácil podría ser eso. Lo más fácil es decir, la otra vez platicaba con un coordinador y me decía, oye, es que estamos detectando unos problemas con algunos servidores. Y yo le decía, mira, tú puedes dejar que eso siga corriendo. Tú puedes no intervenir y te va a ir bien, porque no te vas a meter en problemas. Pero si Cristo no se hubiera querido meter en problemas, no se encarna. Si Cristo no hubiera querido rechazo y eso hubiera dominado su pensamiento, no se hace hombre. No es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo trajo un impacto en la vida de Pablo, que ahí en 2 Corintios 12 dice él, ¿verdad? No son los padres, no son los hijos los que ahorran, los que mantienen a los padres, dice una versión, sino los padres lo hacen por los hijos. Los padres mantienen a los hijos. Y de esta manera, ¿verdad? Yo voy a gastar lo mío, porque no busco lo de ustedes, sino a ustedes. Y la última parte de esos versículos me impacta. Y yo os amaré más, aun cuando sea amado menos. No estés esperando el ministerio que Dios nos ha dejado en su obra. El ministerio de restauración no es algo popular, cuando menos de forma inmediata. Tenemos que estar ahí, tenemos que intervenir, guiados por el Señor. Ahora esto es muy importante, ¿verdad? En consejería, por ejemplo, esto lo aplicamos. Los problemas no pueden solucionarse con una información unilateral y subjetiva. Viene la esposa y te dice, no, es que mi esposo y es esto y aquello y todo. Y tú empiezas a oír y dices, no, ese brother ya le llegó de la congre, no, que se largue. ¿Cómo puede ser, verdad? Ya te dan ganas hasta de mandarlo a ahorcar. Y después viene el esposo, ¿verdad? Claro, porque Proverbios 18:17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Entonces tenemos que tener una perspectiva objetiva, es parte de nuestro liderazgo. Yo tengo que mirar, a ver, ¿verdad? Escuchar y tomar allí un orden, tomar ahí todo. En consejería esto se le llama recolección de la información. Saber hacer preguntas. Y sobre todo, una de las cosas más importantes que a veces nos hace falta es
saber escuchar. Dice Proverbios 18:13 que al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Déjame leértelo en Nueva Traducción Viviente. Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Es importante. La reconstrucción requiere que nosotros veamos todo el daño, que miremos hasta lo más profundo. Necesitamos escarbar para encontrar la raíz, porque esa forma, ¿verdad? El desarraigar es verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que se debe de buscar. El objetivo no es solamente cambiar una conducta, sino mirar qué está pasando en el corazón. Como padres, por ejemplo, ¿verdad? Somos muy pragmáticos. Y vemos a nuestros hijos ahí que se están peleando el juguete. Y no, que yo, y tú, y ve. Y ahí empieza ahí, ¿verdad? Y llegas ahí con ellos, a ver qué está pasando. No, es que yo tenía el juguete primero. ¿Quién lo tenía primero? Tú, ok, entonces agarra, órale ya, asunto arreglado. Muy pragmático. Y se están quietos, ¿verdad? Ya no quiero que estén peleando. Un deseo de cambiar conductas. Pero eso no es el llamado de Dios a nuestras vidas. Si nosotros hacemos eso y tenemos esa perspectiva solamente superficial, solamente con el deseo de cambiar su conducta, nos estamos perdiendo una maravillosa oportunidad de mirar y de enseñarles qué está pasando en lo profundo del corazón. ¿Quién de esos dos muchachitos es egoísta? ¿Por qué se están peleando por el juguete? Porque yo lo quiero. ¿Quién de los dos es egoísta? Los dos. No es el que se lo quita, es el que no quiere compartir también. Entonces, si yo quiero cambiar, mira, basta. Sí, pues ahora levántense los dos, me los sumo a los dos, ¿verdad? Hasta que chille, dice. Órale, que chille. Y ya que estén chillando los dos, ahora para que entiendan, a ver si vuelven a hacerlo, Y el día que medio se estén peleando, hacerles esos ojos pispiretos que tenemos. Y nuestros hijos de miedo, toma el juguete. Su conducta va a cambiar, pero su corazón no. El asunto es profundo. Hebreos 4:12 nos enseña que ese es el sentido. ¿Quién puede lograr eso? Su palabra, que es viva y eficaz y más cortante y penetra hasta lo más profundo. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay que mirar hacia allá. Y como dije hace un momento, seguro y principalmente cuando tú abras tu propio corazón, no vas a oír, no vas a ver cosas que hubieras deseado. Nehemías por eso llevaba su caballo, para hacer la visita con el caballo. Lo deseable no era que estuviera tan destruido, pero esa es la realidad. Y Dios quiere que veamos esa realidad. Versículo 16, regresamos a Nehemías 2 y dice: no sabían los oficiales a dónde yo había ido y qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Para restaurar hay que concientizar los daños. Para restaurar hay que involucrarnos. Pero también para restaurar hay que aprender a pedir ayuda. ¿Cómo sé quién puede ser la ayuda de Dios para mi vida? Nehemías siempre, y ahorita lo vuelve a hacer en el versículo 16, toma tiempos de intimidad con Dios. Tiempos él solo. Tiempos en el que te dan la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Intimidad personal con Dios da claridad a quién involucrar en las situaciones. El pastor Josué la semana pasada nos hablaba de eso.
No se trata solo de que tengas un desahogo, que pongas allí en Facebook, ay, tengo problemas matrimoniales, oren por mí. Y hacer público, y entonces ya están orando 300 amigos de mi Facebook por mí. Es impresionante la manera que a través de una incapacidad, de una falta de sabiduría cristiana, estamos permitiendo que el nombre del Señor se vitupere. Y parece ser que es la solución porque tú te sientes cómodo, te sientes desahogado, ¿verdad? Ya estoy divorciado. Wow. Qué impresionante que nosotros mismos expongamos que Dios no puede hacer nada con nuestras vidas. No es sabio que vayas y solamente escúchame, porque ya desahogado, ¿verdad? Ya me siento mejor. Esa es una de las más grandes mentiras que nos hemos comido por la influencia de un secularismo y por la influencia aún dentro de la iglesia de unas doctrinas carismáticas que se han llevado a un extremo. Siente, y si sientes bonito y te sientes tranquilo, porque eso no es paz, aunque decimos que es paz, como dijimos hace un rato, y te sientes tranquilo, entonces estás bien. No, Señor, si no estamos siendo guiados por la palabra de Dios, ¿qué te va a decir tu comadrita Chonita? Ay, mi comadre, ¿cuánto ha aguantado usted, comadre, a ese viejo? Ya, comadre, mejor ya, córralo, que se largue el desgraciado. Ya, comadrita, mire, aquí yo tengo una sustancia que pues le resta la vida. O usted váyase, comadrita, ¿qué hace ahí? Yo que usted no, yo que usted, comadrita. Y tú al principio te vas a sentir desahogado y después te vas a sentir decepcionado, porque ese no es el camino que Dios tiene. En ese tiempo de intimidad nosotros vamos a poder revisar con detenimiento quién puede ser usado por Dios y cómo llamarlos. Es lo que hace Nehemías, versículo 17, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Entonces les dije, ustedes conocen la situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. Personas elegidas por Dios que va a poner ahí para poder realmente ayudar en la detección del daño y la solución de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a mis emociones, no de acuerdo a mis deseos, sino de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Ahora ve lo que dice, ya es tiempo de que ya se detenga este sufrimiento de humillación. No vas a detenerte de sufrir, la humillación no se va a detener si no vemos realmente o si no caminamos a una verdadera restauración y profunda restauración. Pero tenemos esperanza. En Cristo ya no debemos estar sometidos a la vergüenza, porque Él pagó por todos nuestros pecados. El pecado ha sido vencido. Ya es el tiempo de comenzar. Ya es el tiempo de dejar la desidia, la pereza, la ilusión, la imaginación y profundizar y ver la realidad oyendo la voz de Dios. Y esto es lo que hace Nehemías, el versículo 18, mira qué hermoso. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Fíjate, él podría haber dicho, no, mira, no se preocupen, ya tenemos todo. Ya, ¿verdad? Miren, están los recursos. El rey me... No. Declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Hermano, hay algo que tenemos que concientizar en nuestro proceso de santificación. La restauración de un cristiano, la restauración de la iglesia. En la restauración de la iglesia está de por medio la reputación de Dios. Ese es el nivel de interés que debemos de poner a esta situación. ¿No has escuchado algunas personas? Míralo. Y eso que son cristianos.
está de por medio nuestro Padre. ¿Quién es Él? Le pertenecemos y su obra es de Él, no es la nuestra. Y ya es el tiempo que se hable bien de Él. Versículo 19. Y aquí están los versículos por qué le puse este título al tema de hoy. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Se rebelan contra el rey. Creo que no pude encontrar el tono para poder expresar esa burla con desprecio que estos hombres señalaron. Pero la pregunta es: ¿qué hago con los burlones? ¿Qué hago con los que se burlan? Es tentador levantarse en armas. Es tentador ir y cantarle un tiro. A ver, ¿por qué te estás burlando de mí? ¿Qué te pasa? Yo merezco respeto, no me hables así. Salir en nuestra defensa, pedir nuestro derecho. Pero es demasiado fácil perder de vista cuál es la guerra que Dios nos ha encargado como sus hijos. Es muy fácil. Por eso somos tan bélicos. Por eso somos tan pleitosos. Por eso nos enojamos tanto. Por eso reclamamos tanto, porque hemos perdido de vista el origen de esto. Efesios capítulo 6:11 nos enseña a nosotros como hijos de Dios en dónde debemos de poner como prioridad nuestro interés. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La restauración tiene oposición, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Va a haber oposición, y oposición de donde menos te puedas esperar, en donde menos se te pueda levantar ahí la oposición. De las formas en que no puedas imaginarte, ¡pum!, te brinca ahí el asunto. Pero mira la aclaración: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La preparación no debe de ser en lo físico. No debemos nosotros de estar buscando argumentos de defensa. No debemos de estar buscando, ¿verdad?, comprarnos armas de defensa. No, eso no, porque nuestra lucha no es contra algo físico, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, pues mejor échame al Sanballat. Está más fácil. Échame 3 Tobías, todo esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Dios nos está advirtiendo, hay oposición. Tenemos enemigos que se están oponiendo constantemente a la obra de restauración, que te están susurrando ahí, ¿verdad? Ay, no tienes vergüenza, ya, mejor, mira, no puedes, ni vas a poder. Ya, eres el mismo, sigues siendo el mismo toda la vida, no vas a cambiar. Burlándose, riéndose. A veces hay circunstancias que sentimos como el enemigo te saca así ese hedor de azufre que oyes en su sonrisa, en su risa, y Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Enemigos espirituales que infunden miedo, que infunden desánimo, que infunden desesperanza, que nos es una tentación para abandonar, para dejar, y que se manifiestan en personas. Y allí en Filipenses 1:28 Pablo lo dice:
Una exhortación: no debemos de estar intimidados por los que se oponen. Pero nos está diciendo que hay oposición de personas. No debemos extrañarnos ni tener miedo, sino prepararnos, porque Dios nos está diciendo que va a haber contrarios, que va a haber quien va a ser usado de esa forma espiritual, pero nuestra forma de batallar con eso no debe de ser en lo físico, sino revestirnos de la armadura de Dios, prepararnos de esa manera. Más adelante vemos cómo los elementos de esa armadura está hablando de una vida piadosa, de una vida en comunión con Dios. Y quiero ponerte un ejemplo de esto. ¿Sabes tú que en el mundo no habría salvación si Cristo no hubiese sido insultado y recibido burlas? Nosotros no estaríamos aquí, no hubiésemos sido salvados si Cristo no lo hubieran insultado. En Mateo 27, 28 vemos el clímax de esto. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo sé que todos ustedes normalmente utilizan la Reina Valera 60. Permítanme leérselo en la Nueva Traducción Viviente, porque utiliza palabras que nos ayudan a entender lo que estamos hablando. Dice el versículo 28: le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Dice Isaías 53 que lo que distinguía al Mesías es que fue como una oveja al matadero y no abrió su boca. Cristo, ante las burlas, respondió con paciente resistencia. Y esto es lo que debe de identificar a sus seguidores. Pablo escribió ahí en Filipenses 3:10, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Odio que se burlen de mí. Lo odio realmente. Pero leyendo esto y entendiendo esto, me tengo que dar cuenta que si el Dios todopoderoso y soberano permite que se burlen de mí, es porque está evaluando qué tanto soy como Cristo. John Piper escribe esto: ¿cómo han de responder sus seguidores? Por un lado estamos enojados y entristecidos. Por otro lado nos identificamos con Cristo, aceptamos su sufrimiento, nos gozamos en nuestras aflicciones y decimos con el apóstol Pablo que la venganza es del Señor. Amemos a nuestros enemigos y ganémoslos con el Evangelio. Si Cristo hizo su trabajo siendo insultado, nosotros debemos hacer el nuestro de la misma manera. La respuesta de Nehemías en el versículo 20
es lo que nos debe generar esa esperanza. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cierra tus ojos un momento, por favor. Edificar la iglesia no es nuestra obra, es la de Dios. Pero si estamos dispuestos a glorificarle, involucrándonos en ella, recibiremos su respaldo. Necesitamos ver la realidad, hacer el recuento de los daños. Si tú, igual que yo, odias que se burlen de ti, es porque necesitamos algo dentro de nosotros que necesita ser restaurado, que el pecado dañó profundamente. Estamos dañados, y eso ha dañado muchas cosas, muchas relaciones. Tenemos que tener la humildad de pedir ayuda a hermanos y autoridades para confiar que el Señor nos trajo aquí para usar nuestras vidas. No nos va a abandonar por terrible que sea la destrucción. Su poder no tiene límite para cumplir sus promesas. Confiemos. Piensa, por favor, en un momento, ahí en una intimidad con Dios. ¿Cuál es tu muro destruido? ¿Cuál es tu puerta quemada? ¿Qué es lo que el pecado ha deteriorado profundamente en tu vida? Y tal vez va a ser una pregunta que vas a tener que estar haciendo constantemente en estos días, porque tenemos que recontar esos daños y esperar que la luz de la palabra de Dios pueda dirigirnos para saber cómo serán restaurados en Cristo, en la obra de Cristo. Pero pregúntate, ¿cuál es mi muro destruido? Padre, pedimos porque tu Espíritu Santo nos muestre nuestros muros destruidos, nuestras puertas quemadas. Qué interesante que es en plural. A veces nos hemos conformado a pensar que algunas cosas, algunas experiencias en ti han sido suficientes. Nos hemos conformado a una manifestación tuya hermosa de hace años, cuando la vida de santificación es constante, permanente para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque hay tantas cosas que nos alejan de ser como Cristo. En tu misericordia, Dios, muéstranos la realidad de lo que ha sido dañado, y también muéstranos el camino para esa preciosa restauración que vas a tener en tu gracia y misericordia sobre nuestras vidas, y que seas distinguido tú, Señor, como Dios a través de tu poder manifestado en la vida de tus hijos, en la vida de tu iglesia. Que tu nombre, tu reputación a través de tu iglesia no sea deteriorada, sino exaltada, puesta en alto como algo precioso, como quién eres tú verdaderamente. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.